Precisamente vamos a hablar sobre esto, vinculado a esto, la economía, lo que se viene, lo que debería pasar, y hemos invitado a Melvin Escudero, economista que siempre nos acompaña, el Pacifico Business School, para que nos dé algunas luces. Buenos días, Melvin, bienvenido. Queríamos comenzar a partir de la nota que acabamos de ver y de esta volatilidad del dólar que seguramente nos va a acompañar por varios días. ¿Qué puede hacer una autoridad electa una vez que se conozcan ya los resultados oficiales? ¿Qué es lo que se debería hacer? No esperar al 28 de julio para intentar atenuar esta volatilidad del dólar y la incertidumbre en nuestra economía. Muy buenos días con ustedes y con el país que nos está escuchando. La verdad es que no hay mucha magia respecto a la necesidad que tiene el Perú para salir adelante. Lo primero que nada es terminar de combatir el tema de la salud, lograr que la mayoría parte de peruanos esté vacunado cuanto antes posible. Y lo segundo es generar reactivación económica urgente que genere empleo y cree prosperidad para los 32 millones de peruanos. Quien sea el ganador tiene esa responsabilidad con todos los peruanos. Y repito, con todos los peruanos, porque viendo el resultado electoral, cómo está el conteo hasta el momento, la mitad de los peruanos está con el señor Castillo y la otra mitad está con la señora Keiko Fujimori. Entonces, el que asuma la rienda del país tiene que gobernar para los dos grupos, no solamente para los que lo han elegido. Y eso creo que es el punto crucial. Y lo segundo es que tiene que gobernar para que el país mejore. El ciudadano lo que está buscando es mejorar, es mayor calidad de vida. ¿Cómo se logra esto? Las recetas, digamos, vienen de todos lados, de diferentes tipos. Pero cuando uno observa con seriedad y objetividad qué es lo que han hecho los países que han logrado el desarrollo, los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Uno encuentra pues que hay ciertas políticas, ciertos estándares mínimos que generan confianza y credibilidad para los agentes económicos. Y me refiero a agentes económicos, a la población en general, al empresariado, pero también un componente importante que muchas veces se olvida, a los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Pueden ser grandes extranjeros que tienen mucho dinero, desde fondos soberanos, fondos de pensiones, millonarios, empresas multinacionales, pero también son empresas medianas y también son empresas pequeñas. Esa persona que tiene una bodega, esa persona que tiene su carretilla en el mercado, esa persona que trabaja en los servicios, en no sé, restaurantes, cocinas, turismo, etcétera, etcétera, la lista es larguísima, esa persona también es inversionista. Entonces, cuando un inversionista no tiene el contexto adecuado donde invertir y desarrollarse, se va. Y hoy en día, gracias a la tecnología que ha revolucionado todo en el mundo, ese dinero se puede ir rápidamente. Y lo estamos viendo en síntomas muy claros, ¿no? El primero es el dólar, que efectivamente el día de ayer llegó hasta 4 soles, terminó cerrando a niveles de 2.93, 2.92. ¿Por qué razón? Porque el Banco Central, de manera inteligente, ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo para controlar la alta volatilidad, entre el día de antes de ayer y ayer ya ha vendido más de 330 millones de dólares con el objeto de frenar el alza. Melvin. Una de las razones por las que efectivamente estamos con esta situación del dólar es porque mucha gente también ha sacado sus ahorros, ha sacado su dinero por esta incertidumbre, por ese temor. Por ejemplo, Pedro Franque, parte del equipo técnico del señor Castillo, ha salido a dar unas declaraciones. Sin embargo, no sé qué piensas tú, pero esto tiene que ser contundente, porque si bien es cierto, ahorita estamos analizando las políticas en el mediano y largo plazo que deberían tener ambos candidatos frente a un eventual gobierno, hay señales claras que se deben decir. Entonces, bueno, el señor Franque ha dicho, contradiciendo lo que han venido diciendo antes tanto el señor Castillo como el ideario de Perú Libre, que no van a, digamos, a tocar los ahorros. Ha dicho también que ha dicho varias cosas. No va a haber más impuestos, el impuesto selectivo al consumo, porque esto afecta a todos. Van a respetar la autonomía del BCR. Sin embargo, claro, hay gente que dice ya, pero ¿qué tanto representa el señor Franque a lo que finalmente se va a hacer? Entonces debe que ser una voz autorizada que dé estas señales claras, tranquilizadoras para el mercado y para la gente también, ¿no? Totalmente de acuerdo con tu comentario. El señor Franque es un economista reconocido dentro del país. Obviamente tiene sus ideas y hay gente que lo cuestiona, hay gente que lo apoya. En todo caso, es una persona seria y hay que escucharlo.
No obstante, coincido contigo en que el mensaje tiene que venir del propio candidato Castillo, que todavía no ha sido elegido presidente, con la claridad y la energía necesarias, porque efectivamente lo que ha dicho el señor Franklin es muy diferente a todo lo que se ha dicho en la campaña del Partido Perú Libre, especialmente en su plan de gobierno. Sin embargo, hay que destacar que esa línea que ha mencionado el señor Franklin es la que está más o menos ya asociándose a lo que yo les comentaba, que son los estándares de políticas a nivel internacional. Rápidamente le voy a indicar los 4 estándares, ¿no? A ver. Lo primero importante hoy en día para todo país en el mundo que es serio es vacunación. Hay que vacunar a la población y permitirle recuperar la normalidad económica. El segundo elemento clave es la independencia del Banco Central. Y ahí se tiene que nombrar una autoridad de primer nivel. Ojalá se pueda quedar el señor Julio Velarde otros 5 años más. Ha hecho muy buen trabajo. Si no fuera el caso, hay que nombrar a otra persona del primer nivel. Claro. El tercer elemento es la política fiscal. El gobierno tiene que manejar los recursos del Estado con responsabilidad. Hemos escuchado en la campaña una serie de conceptos que efectivamente dan miedo, pues, ¿no? Por ejemplo, estatizaciones, expropiaciones, el agarrarse del ahorro de los fondos de pensiones de las AFP, etcétera. El señor Franklin está rectificando la plana en ese aspecto. Va hacia la línea positiva. Y finalmente, el cuarto elemento que es fundamental es el manejo del Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es el que ha sido corrupto, el Estado es el que no ha podido cumplir con la ciudadanía al llegar a los lugares más alejados. El Estado es el que no tiene la capacidad de recaudar suficiente. Debería ser la presión tributaria 30% del PBI y es 14% del PBI. Entonces, el Estado es también quien tiene la burocracia y la incompetencia de muchos funcionarios. Entonces, hay que arreglar el Estado, hay que reformarlo. Y esto es todo un proceso que tiene que seguir. Y finalmente, como raíz, digamos, matriz de todas estas medidas, hay una serie de medidas estructurales que se tienen que basar en normas que estén alineados con los estándares internacionales. Por ejemplo, ¿qué estándares internacionales? Los que ofrece y recomienda la OECD, donde están todos los países más desarrollados del mundo. Que el Perú ya aspiraba a eso desde hace varios años, a alcanzar, incluso ha intentado postular como parte de un nuevo país miembro de la OECD, ¿no? Melvin, también, volviendo, permíteme... Sí, volviendo, permíteme, va en la línea de lo que vienes explicando, vas a poder complementar. Volviendo a las repercusiones del dólar en este momento, que muchas veces se traduce, como tú lo has comentado, en el precio del pollo, en el precio del trigo que se importa para el pan, etcétera. Uno va al mercado y todavía hay lugares donde te dicen, no, los precios no han subido. Y claro, muchas personas dirán, ¿qué pasa? Acá están tratando de generar una burbuja, asustar. Pero lo cierto es que luego viene la reposición de la mercadería. Ahorita tienen una mercadería que compraron antes, esta se agota, tienen que reponerla, ahí puede haber un costo adicional. Cuéntanos cómo puede funcionar a partir de estas fluctuaciones que tiene el dólar. No para ser mensajeros de malas noticias, sino para entender lo que viene ocurriendo para evitar que siga ocurriendo. Sí, a ver, si uno le da la confianza a los inversionistas locales y extranjeros que se va a manejar el tema económico de una manera seria, más o menos con los lineamientos que les acabo de comentar, entonces lo que va a pasar es que los mercados se tranquilizan y al tranquilizarse este flujo de capitales que ha venido saliendo del Perú, porque ha habido recursos de grandes, medianos y pequeños que se han ido del Perú. No hay todavía cifras oficiales al respecto, pero son unos cuantos miles de millones de dólares. O sea, esto no es poca plata. Este dinero que se ha salido del Perú es el que ha presionado al dólar al alza. Si no se dan estas medidas, digamos, con claridad, de energía, de que se va a respetar la propiedad privada, el libre tránsito de bienes, de servicios, de capital entre el extranjero y el Perú, los tratados de libre comercio que tiene el Perú con el extranjero, etcétera, entonces, si no se da eso y se sigue manteniendo y sosteniendo, digamos, las políticas antisistema de la campaña, definitivamente el dólar pues podría subir a 4.50 o 5 soles, no tiene techo. El tema es que si el candidato Castillo, si logra ser presidente, da la claridad en el mensaje, como ya el señor Frank ha estado sugiriendo o ha estado mencionando, entonces efectivamente el dólar, incluso desde los niveles actuales, puede bajar. Entonces es importante considerar que esta situación responde a una situación de incertidumbre, pero la transmisión del precio alto del dólar hacia los bienes básicos de primera necesidad, que son el pollo, digamos, el pan
y en todo caso el transporte, porque el dólar, o sea, el precio del petróleo, de la gasolina, etcétera, también está indexado al dólar. Entonces un dólar alto hace que todo el precio de los combustibles también tienda a la presión al alza. El proceso de transmisión no es pues de un día para otro, ¿no? Es relativamente gradual, puede durar 2 semanas, 1 mes, 3 meses. Pero definitivamente esto es algo negativo para los más pobres. Ya lo hemos dicho, la incertidumbre no solo es negativa por la subida del dólar, la incertidumbre es negativa porque ahuyenta la inversión. La inversión se va del país y sin inversión no tenemos empresa, no tenemos empleo. Y lo que más necesita el peruano no es que le regalen bolsas con bienes de primera necesidad ni dinero en efectivo. Lo que necesita el peruano es más trabajo. ¿Cómo conseguimos más trabajo? Más empresas, pequeña, mediana y grande. Acá no es que solamente hay que apoyar a la empresa pequeña, es el círculo productivo. Claro. Las empresas grandes también tienen insumos de las empresas medianas. Claro, las empresas medianas insuman a las empresas pequeñas. Claro. ¿Cómo logramos la formalidad? Creando más oportunidades de empleo, más oportunidades de ser empresa a todos. Y esa formalidad es la que paga el impuesto. Entonces sería absurdo insistir con medidas que van a asustar a los inversionistas y que se lleven la plata. Muy bien, muchísimas gracias, Melvin, yo creo que está clarísimo. Demandamos entonces señales claras, rápidas, que nos hablen de lo que se viene en los próximos días para justamente generar, llamar a la calma de tantos inversionistas y de tantos peruanos. Muy bien. Gracias, Melvin, hasta una próxima oportunidad.